Muy bien, muy bien. Señoras y señores, estamos listos ya para iniciar este trabajo informativo que habíamos anunciado para el día de hoy. En este preciso momento tenemos ya en pantallas a nuestro invitado especial. Discúlpeme, Héctor, el día de ayer, cuestiones de tecnología a veces nos juega una mala pasada. Nos tuvimos que ausentar del aire de manera forzosa y se nos cortó la posibilidad de continuar con la entrevista que muy bien que habíamos iniciado. Bienvenido, Héctor. Estamos nuevamente en Aroma Estéreo Radio TV, tercera vez ya, hoy para concluir la segunda entrevista, pero creo que vamos a hacer un remember de todo lo que el día de ayer ya habíamos comenzado a tratar. Correos del Ecuador, empresa dispuesta por el mandatario anterior de un solo plumazo y por sus iluminados asesores a desaparecer del contexto patrimonial de todo el pueblo ecuatoriano. De por medio, trabajadores que por años han entregado su esfuerzo para sacar adelante esta empresa. En determinado momento, una empresa en decadencia, pero en su mejor momento, una empresa de exuberante crecimiento y posicionamiento corporativo en el Ecuador. Como contraparte de todo este éxito que tuvo, forzosamente obligada a desaparecer. ¿Qué pasa con la gente de nómina? Ustedes han avanzado ya con la comisión en la Asamblea Nacional para poder conocer los parámetros dentro de los cuales deberían ustedes acceder a un verdadero proceso de liquidación con los haberes que les corresponde. ¿Hasta dónde se ha avanzado, por favor, en esa audiencia que tuvieron en la Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social? Héctor Mesa, bienvenido, buenas noches. Estimado Byron, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad nuevamente. En realidad, lo de ayer son fallas técnicas, ¿no?, que se escapan de la mano de todo el mundo y nosotros entendemos, más bien estamos agradecidos que se nos dé nuevamente la oportunidad de conversar sobre lo que ha sucedido con Correos. Si bien es cierto, ya la historia de lo que ha pasado con nosotros, usted la supo detallar de brillante forma. Lo que hay que añadir es que antes de ayer, nosotros estuvimos en una reunión con la Comisión de lo Laboral de la Asamblea Nacional, en cual todos los miembros de dicha mesa aprobaron la moción del doctor Salvador Quispe, quien indicó en dicha moción que se debería revisar por intermedio de la Contraloría el cierre de Correos y las liquidaciones y el cálculo de las liquidaciones. Es importante señalar también que dentro de esta moción que fue aprobada en su totalidad por el Pleno, incluida la señora presidenta de dicha mesa, solicita que se creen mesas de trabajo donde esté la ENCO, Correos del Ecuador en liquidación, la nueva empresa de servicios postales, la Presidencia de la República, el Mintel y el Ministerio de Trabajo, conjuntamente con los ex trabajadores, con los representantes de los ex trabajadores, para revisar el cálculo y la desvinculación de las personas que hoy estamos reclamando reintegro a nuestro trabajo o en su defecto una liquidación justa. A pesar de ello, es necesario comentar, administrador Byron, que el doctor Almeida, el asambleísta Almeida, él solicitó que dentro de esa moción se incluya un llamado al gobierno nacional para que vea la posibilidad de reabrir las empresas públicas, ya que, según señaló en su intervención, no es posible que después de una inversión tan grande realizada tanto en ferrocarriles como en Correos del Ecuador, simplemente se cierre la empresa y se acabó el cuento. Y más que todo, lo que se le señaló también es que, a pesar de que la intención inicial era cerrar la empresa, nunca pudieron hacerlo y ahora existe una nueva empresa que va a hacer exactamente lo mismo, lo que tácitamente nos está dando la razón a nosotros, porque no debió haber cerrado nunca Correos del Ecuador. Al contrario, debieron buscar la alternativa para devengar las multas que teníamos por incumplimiento de trabajo con otras empresas y que era lo que engrosaba las arcas de la empresa
como deuda. Es lo que se tomaron en cuenta para calcular los supuestamente 14 millones que debía Correos del Ecuador para convencer al presidente de la República anterior para que firme el decreto 1056 y con eso cerrar la empresa pública Correos del Ecuador. Es lamentable, Héctor, cómo una especie de boquilleros al oído de un mandatario hacen que tomen decisiones lamentables para la institucionalidad del país. Y como usted cita, de pronto se tomaron del lado más flaco o de un asunto que es remediable para poder sugerir y tomar una decisión tan grave como la eliminación, la liquidación y la desaparición de Correos del Ecuador. La lucha de ustedes ha sido incansable. Seguramente en el camino se encontraron con tantas vicisitudes. ¿Cómo está el tema de todo el personal bajo una misma normativa laboral o hay distintos tratamientos en los diferentes segmentos de trabajadores que están en esta problemática por el cierre de Correos del Ecuador? La desvinculación, como usted sabe, se dio por desahucio y despido intempestivo, que es una normativa del Código de Trabajo, a pesar de que la mayoría de los que salimos teníamos nombramiento permanente y estábamos atados a lo que dice la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Lamentablemente esto no se revisó. Actualmente nosotros tenemos 3 tipos de contratación de los compañeros que estamos reclamando. Las personas que pertenecen al Código de Trabajo, las personas que estuvieron bajo la figura de nombramiento ocasional y las personas que tuvimos el nombramiento permanente. Lógicamente que el tema del nombramiento ocasional también debe ser revisado, ya que de acuerdo a la normativa que existe en Correos del Ecuador, un nombramiento ocasional no debería durar más de 4 años, es decir, 2 años renovables. Pero también en el reglamento interno habla de que después de ese tiempo, el talento humano debería ver la forma en la cual debería dar nombramiento permanente de acuerdo al caso a dichos funcionarios, cosa que nunca se dio. Y me olvidaba de un grupo muy importante, los compañeros con discapacidad. Los compañeros con discapacidad que fueron vulnerados los derechos de ellos, y es el mejor ejemplo de lo que pasó en Correos del Ecuador. Nunca hubo una socialización con los representantes de trabajadores que en ese momento existían dentro de la empresa. Nosotros en varias ocasiones llamamos a la representante de talento humano para que converse con nosotros, para que nos aclare este tema, ya que todo fue, mi estimado Byron, hecho a escondidas, al susto, al miedo. Nadie quería hablar del tema, nosotros nunca nos conversaron, y ahora existen personas que eran jefes de esa época que se han comunicado con muchos de nosotros a decirnos que ellos no tenían la culpa, que ellos no han hecho nada. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Nosotros no acusamos a nadie, simplemente pedimos que se revise el proceso de cierre de la empresa. ¿Para qué? Para que la ley, la Contraloría, la Fiscalía y la Asamblea Nacional, a quien agradezco principalmente al doctor Salvador Quispe, por la bondad que tuvo al llevar nuestro caso a la mesa de lo laboral y ser aceptado. Usted lo sabe, señor Byron, la alegría que inundó nuestros corazones el día que nos dijeron, señores, su caso está aceptado. Y mucho más allá, cuando nos aceptaron el día miércoles en unanimidad nuestro caso. La moción que fue presentada por el doctor Quispe fue aceptada por todos los miembros de dicha mesa. Fue una alegría enorme, inclusive las 2 compañeras que estaban con nosotros brotaron las lágrimas de sus ojos, porque este es un paso enorme de esta lucha que lleva más de un año como asociación de ex empleados de Correos del Ecuador. Seguramente usted deja entrever de que algunos funcionarios en mandos medios, que en muchas ocasiones son cuotas políticas de paso frente a una nómina que son de planta, pero se vieron obligados a cumplir alguna disposición de algún superior. En este sentido, sin importarles vulnerar derechos, eso es lo que ustedes están reclamando.
en la conclusión puntual de la reunión que tuvieron con la Comisión Especializada en la Asamblea Nacional, ¿se puede avisorar indicios ciertos de que va a haber justicia en cuanto a una liquidación adecuada con ustedes? ¿No se va a inobservar quizás algunos otros parámetros de beneficios sociales que ustedes pudieron haber accedido o tenido, y quizás una eventual situación de reactivación de Correos del Ecuador, o inclusive podríamos decir las aportaciones del Seguro Social están cumplidas por la empresa, o también ahí hay algún otro atropello, Héctor? Bueno, en el tema de la seguridad social, hasta que estuvimos activos como funcionarios de Correos de Ecuador, eso no ha habido inconveniente, gracias a Dios, ya que muchas personas pudieron cobrar el seguro de desempleo, y entiendo que también la cesantía, de eso no ha habido problema. Pero se va a exigir en esta mesa de trabajo que nos escuchen y dar no solo el problema, porque nosotros ya sabemos cuál es el problema, todos saben el problema que tenemos. Lo que vamos a hacer es presentar una propuesta para que Correos del Ecuador se reactive. Ya está creada una nueva empresa. Es fácil. ¿Qué necesita esa nueva empresa? Gente comprometida con el trabajo, gente comprometida y conocedora del sistema postal. ¿Y qué más? Que los trabajadores que hemos estado más de 10 años en dicha institución y que hemos sudado la camiseta para que todo salga bien, y que lamentablemente por una interés particular, no sabemos de quién, se le convencieron al presidente que cierre la empresa. El día de mañana, pasado mañana, cuando estemos ya en las mesas de diálogo, igual invitaremos a los medios de comunicación que han estado con nosotros en estos de Aroma Estéreo, quien nos ha apoyado, porque este gran paso que se dio también es mérito de las emisoras que nos han ayudado, de las personas que nos han permitido alzar nuestra voz. Gracias a que se hizo viral el tema de Correos del Ecuador, es que tenemos estos resultados, que estamos seguros que las mesas de diálogo a las cuales asistiremos conjuntamente con los abogados que nos están representando, vamos a sacar un buen término, porque fue, yo le digo, admirable. Yo me quedé frío viendo lo que decía el doctor Quispe, lo que refutaban los otros asambleístas, y todos estaban de acuerdo con lo que pasaba, con la condición de los compañeros discapacitados, con la condición de las personas que ya debían jubilarse y fueron sacadas de la empresa. Fue un gusto enorme, mi estimado Byron, saber que hay más personas y de alto nivel que saben que existió un problema en Correos del Ecuador, y ahora dieron la disposición, mocionaron que se revise este tema, y de ser el caso, poder reactivar la empresa. Por eso nosotros tenemos listo el proyecto para reactivar la empresa pública Correos del Ecuador. Interesante desde el punto de vista administrativo cruzar alguna idea, encantadísimo y a las órdenes, pero veo algo fundamental, una fortaleza de ustedes, la unidad, porque creo que en este mismo momento tenemos una gran cantidad de sintonía, seguramente todas las personas que están relacionadas con este problema. Sin embargo, pues esa unidad es fundamental para conseguir estos objetivos, y en el momento determinado hay criterios divididos. Unos dicen que ya tenemos mucha edad y que estamos ya en problemas y no estamos en edad de trabajar. Seguramente entregaron muchos años a esta empresa, porque no es de ahora. Radio Federal, que era la estación AM que trabajamos anteriormente, recibía a Correos del Ecuador casi cada mes desde el año 2001. Estuvimos muy familiarizados con Correos del Ecuador, envíos desde varias entidades públicas, especialmente de la capital de la República. Acá en Guaya recibíamos la correspondencia. Entonces, es una empresa que ha cumplido un papel importante, más cuando veíamos que toda la modernidad llegó también a esta empresa, y ver en Milagro un edificio, o más bien un local muy adecuado, con una atención de primera. Se cambió radicalmente en atención al público, en la modernidad de los equipos, en la implementación de mejores sistemas de embalaje, aunque incluso por ahí había algún problema, pero esto era superable. Felicitaciones a ustedes por estos logros, pero dígame algo adicional. Seguramente no todos los asambleístas estuvieron, usted dice unánimemente, pero seguramente alguien a regañadientes por ahí estuvo o no estuvo de acuerdo con la posición de ustedes. Dígame nomás con toda confianza. No, mi estimado Byron, de lo que estuvimos,
observando, que estuvimos ahí los 4 miembros de la directiva, todos apoyaron la moción. Eso es lo que más nos llegó, nos llenó de orgullo y de esperanza para conseguir este logro, porque ya le digo, es un paso enorme. Que ya la Asamblea Nacional, uno de los poderes del Estado, vea que hay algún inconveniente y que pues, tenemos el derecho a reclamar por esos inconvenientes que se les comentó, el mal manejo de los gerentes de turno. Igual se pidió que se analice y se vea dónde están esas personas que quebraron la empresa, porque se le contó pues al doctor cómo ha sido la historia de los últimos 6, 7 años de Correos del Ecuador, desde que compraron la máquina clasificadora, por qué la trajeron, quién estuvo involucrado en ese tema. Por tal motivo también el pedido de la mesa de lo laboral fue a la Contraloría General del Estado para que analice nuevamente e intervenga en el cierre y en el manejo económico de Correos, tanto de sus trabajadores como de los activos fijos, que también es otro cuento. Cuando vendieron el local de la Royal Faro y 9 de octubre, edificio emblemático de la empresa, no sabemos cuánto se vendió, a quién se vendió, por qué se vendió. Eso que analicen el por qué quieren vender el edificio de la Japón, sitio estratégico dentro del corazón de Quito, del corazón comercial, para poder distribuir la correspondencia. Y quieren quedarse con un galpón en Puzuquí, que no da las condiciones. Podrá ser bonito, podrá ser nuevo, pero no da las condiciones de cercanía a los puntos donde existen el 90% de los clientes que trabajaban con nosotros. Yo les digo, todo esto fue pedido justamente en la moción que realizó el doctor Quispe, que fue aceptada, y estamos esperando que ya desde el día lunes se formen los grupos de trabajo para analizar cómo se va a realizar las mesas de trabajo y poder acudir a ellas. Héctor, usted me dice y menciona de que se va a pedir incluso el concurso de la Contraloría General del Estado. Entidad que ha sido bastante cuestionada. ¿Usted confía, usted cree en la Contraloría General del Estado? Bueno, yo pienso que después de tanto año, yo llevo 10 años en el sector público, un poquito más, la Contraloría General del Estado por lo general tiene bastante éxito en sus análisis, en sus exámenes especiales, cuando existe alguien que les indique dónde meter el dedo dentro de la llaga para que sanche. En este caso nosotros y todos los ex trabajadores a los cuales se representa, estamos dispuestos a conversar con las autoridades de la Contraloría para indicarles qué es lo que pasó. Es que no es justo, más allá de la desvinculación del personal, no es justo que quememos una empresa de 190 años, mi estimado Byron. No es justo. El país, como usted claramente lo señala y lo señala todos los días, ya que somos asiduos oyentes de esa emisora, ya es hora de que el país detenga a estos sinvergüenzas de corbata y guantes y cuello blanco, como les dicen, para que se vea algo, que se recupere algo del dinero, que se vea en qué están trabajando, porque el cierre de Correos es un cierre que fue sistemático. En estos años, el cierre era la conclusión del trabajo de esta gente que venía de otros couriers. Más o menos era como predeterminado, o preestablecido y ya programado, quiere decir usted. Así es, inclusive, mire, le voy a dar una perlita, mi estimado Byron. Nosotros fuimos desvinculados a partir de agosto 7 del 2020. Compañeros que tuvieron discapacidad, a un grupo se les reconoció su discapacidad con todo su derecho. Otro grupo con el cual estamos peleando no se les reconoció. Pero hay un caso especial. Hay un funcionario de la costa que ingresó en los meses de octubre, septiembre, octubre, noviembre del 2019, bajo la dirección del gerente que cerró la empresa, una persona con discapacidad. Esta persona salió con una liquidación alta, justamente por el grado de discapacidad. Que se investigue,
¿Quién le ayudó a ingresar a la empresa, tal vez conociendo que iban a cerrar la empresa, para beneficiarse del cierre de la misma económicamente? Que se analice. Realmente ustedes no tienen ningún temor en decir las cosas como son y en dar todos los elementos de convicción firme para que las autoridades investiguen. De lo que usted está diciendo, que es un caso bastante grave, sin duda, si la Contraloría hace una investigación prolija al tema y a este caso de Correos del Ecuador, seguramente van a establecer responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles, quizás responsabilidades penales, quizás glosas económicas para varios funcionarios. Ustedes están dispuestos a recurrir a las instancias que corresponden para que esto se transparente como le estoy mencionando, Héctor. Así es, Byron. El único modo que la empresa tenga éxito es sanear de estos malos elementos. Si de pronto uno de nosotros es un mal elemento, también tiene que ser juzgado, porque la vara tiene que medir a todos de la misma forma, porque no es justo que por estas cosas que parecen pequeñas, yo no estoy acusando a nadie, ojo, pero sí pidiendo que se investigue estos casos de corrupción que hicieron que Correos del Ecuador sea mal visto, pues. Que se vea por qué no, en vez de comprar un vehículo para la transportación, alfombraron un espacio para fumar. ¿Por qué no, en vez de hacer los galpones, en vez de comprar la máquina clasificadora, como le contaba ayer, tengo entendido que existe un informe del 2005 donde la Procuraduría indica que no es necesaria esa máquina porque la capacidad es muy grande? Que se vea por qué no se recuperó el galpón de la Japón y Naciones Unidas, por qué no se construyó. En vez de gastar casi 30 millones que nos costó toda la obra máquina clasificadora galpones, ¿por qué no se compró una flota de vehículos nuevos? De pronto, ¿por qué no se compró un avión para nosotros llegar más pronto entre aeropuertos localmente? Todas esas preguntas las vamos a exponer en las mesas de trabajo para que se llegue a la conclusión necesaria para que esta gente que actuó de mala fe, porque esto es ser mala gente, sea condenada no solo por la sociedad, sino también por la ley. Cuénteme algo, Héctor. Me está abriendo el abanico para llegar con más inquietudes. Y esto como para que la gente también vaya conociendo cómo se maneja este asunto del sistema de la administración pública. Primeramente hasta ahí. Segundo, el tema de una empresa pública. Porque al decirlo menos, una entidad, una institución pública no tiene afanes de lucro, pero al ser una empresa pública del sector público, la consideración financiera económica es distinta, incluso administrativa y laboral, de tal manera que buscando rentabilidad y crecimiento corporativo como empresa pública del Estado ecuatoriano, de todos los ecuatorianos, ¿cómo estaba conformado el directorio de la empresa pública de Correos del Ecuador? Contésteme esto y luego vendrá la siguiente pregunta. Bueno, como todos sabemos, Correos del Ecuador tiene un directorio designado por la Presidencia de la República, donde está el ministro del Mintel, está el gerente de Correos del Ecuador y 2 delegados más. Entiendo que ese es el número exacto. Y la directiva de Correos está conformada por el gerente, subgerente, vienen los gerentes estratégicos, ¿sí? Que son los que rigen el rumbo que tiene que tomar la empresa. Lamentablemente, si es que existió 1 o 2 o 3 gerentes que querían trabajar, que nos exigían trabajo, no les permitieron estar al frente. Yo les digo, esto para mí ya vino desde atrás, confabulado para que la empresa cierre. ¿Por qué tenemos que ver quién se benefició? Simple. ¿Dónde están los que firmaron los informes para el cierre de la empresa? Simple. Yo no digo de los operadores que de pronto dieron información,
de algún monitor que hizo el informe, no. Yo hablo de las autoridades, el rango jerárquico superior, que vean dónde están y se puede demostrar que tuvieron el interés de cerrar una empresa solvente para tener un beneficio. De la alta dirigencia, de las altas autoridades que tuvieron la capacidad de la toma de decisiones. Y ahí viene el tema, Héctor. El siguiente enfoque que le vamos a hacer es que cuando ya tiene participación del gobierno con sus delegados, yo siempre diré, es más o menos como cuando en un equipo informático viene un técnico asesor en informática y te pone tu antivirus, pero viene el otro y dice, no, este no sirve, y te pone el otro antivirus. Y viene otro y dice, no, este tampoco sirve, y te pone otro antivirus. Al final, todos dicen tener la razón. En este tipo de empresas, quizás no sé si estoy equivocado, pero el gran riesgo es que viene cada loco con su tema y no se da continuidad a procesos. O sea, no hay una verdadera planificación estratégica. Quizás cada quien viene con una agenda propia, quizás cada quien viene con sus pretensiones personales y el resultado es esto. Y quizás, como usted dice, ya hubo una predeterminación, ya vinieron a ensañarse para cerrar la empresa y, como están comentando, para dar beneficio a otras empresas courier particulares, privadas, cerrando esta que era una competencia importante del sistema courier del país. ¿Estoy en lo cierto o cuál es su apreciación? No, está en lo cierto, mi señor. Bueno, perdón. Muchos gerentes que venían simplemente era figuretear. Como le digo, un gerente que puso césped sintético en un espacio de una terraza para salir a fumar es el mejor ejemplo. Y yo sé que a muchas personas no les gusta lo que estamos diciendo, pero es la verdad. Eso debe investigarse, porque como vuelvo y repito, eso le quitó prestigio a la empresa. Y no tener prestigio como empresa es estar muerto entre los vivos. Esa es la consecuencia de no tener un coherente proyecto o plan de trabajo, ya que como siempre existía el más vivo, el más sabido, muchos tecnócratas que había dentro de la empresa, que venía gerente nuevo y le metían los proyectos en la cabeza, pensando que eso es lo mejor, sin tomar en cuenta la parte operativa. En la parte operativa existen personas que han estado 15, 20 años dentro de la institución. ¿Y quién más sabe que una persona que ha estado entregando sobres? De cómo es el trabajo en la calle, de cómo se debería manejar, qué se debería tener para trabajar, pero nunca se hizo ese estudio, nunca se hizo el acercamiento con la parte operativa. Simplemente nosotros éramos, perdón la expresión, compañeros, éramos peones dentro de un sistema que nunca permitió que la empresa saque lo mejor de ella, porque es una empresa rentable. Ser operador postal en el país es de mucho beneficio. Lamentablemente, no lo vio así el Estado ecuatoriano y nos tiene estas circunstancias. Atención, la hora nacional, son las 20 horas con 2 minutos. Estamos dialogando ya cerca de 30 minutos con el distinguido caballero, el señor Héctor Mesa, presidente de la Asociación de Ex Trabajadores de Correos del Ecuador, empresa pública de courier que fue cerrada forzosamente por disposición del ex mandatario, el señor Lenín Moreno, que dejó haciendo un flaco favor al Estado ecuatoriano, viabilizando no solamente a Correos del Ecuador, sino otras entidades públicas como empresas públicas, así como también entidades e instituciones públicas, fusionándolas, suprimiéndolas, absorbiéndolas, desapareciéndolas. Lamentablemente esto pasó en el gobierno anterior. Hoy estamos conversando el tema de los destinos, los avances en la gestión de tener unas indemnizaciones justas a quienes laboraban en esta empresa. Hay un mensaje que está ingresando acá, Héctor, y voy a dar lectura. Dice, que revisen las liquidaciones que el gerente y el EMCO metieron mano para que paguen lo que les da la gana. EMCO, ¿qué es EMCO? EMCO es la empresa coordinadora de empresas públicas. Es una institución que supuestamente está a cargo del bien
de todas las empresas públicas. Lamentablemente la ENCO fue quien presentó el proyecto de desvinculación y eso ya lo conversamos anteriormente, pero no es que el ENCO es el que dijo, toma, tuvo la varita y dijo, toma, acaba la empresa. No es así. Si es que el proyecto de la ENCO tenía vicios de corrupción, de cosas que iban a afectar a los trabajadores, las personas que estuvieron como directivos de esa época de Correos del Ecuador debieron detener ese proyecto, debieron comunicar a los trabajadores para estar atentos y no permitir que se pisoteen nuestros derechos. Justamente yo tuve el comunicado de un ex compañero que me hacía esta aclaración, pero le explicaba justamente lo que le estoy comentando a usted, mi estimado Byron. El empleado público que permite un acto de corrupción es parte de la corrupción. No hay otra. Inclusive en la ley dice claramente que el desconocimiento de la ley, de la norma, no implica que no tenga responsabilidad. A veces se critica, no se entiende eso. Si bien es cierto, la ENCO presentó el proyecto de desvinculación, ¿por qué los directores de las empresas públicas de esa época no alzaron la voz? ¿Por qué se quedaron callados? ¿Por qué los talentos humanos de las empresas que fueron afectadas no hicieron el acercamiento con los trabajadores? ¿Por qué para ese proyecto no se llamó a los representantes de los trabajadores que existían en ese momento para llegar a algún tipo de mediación donde permita que los derechos de los trabajadores se respeten? No lo hicieron. Y ahora tratamos de lavarnos las manos diciendo que no fue mi responsabilidad. No es así. Por eso se pidió al doctor Quispe que en la moción que hizo se pida la intervención de Contraloría para ver quién tiene culpa y quién no, pues. Si es que alguien no hizo nada en contra del normal proceso de los derechos de los trabajadores, sí, está tranquilo. El que nada debe, nada teme, mi estimado Bayro. Así de simple. Así de simple, dice Héctor Mesa. Leonardo González dice, Correos era una mina de oro, venían a ganar solo los sueldos, amenazar a la gente. Edgar Osvaldo Novoa Castillo dice, nos quitaron nuestros puestos para poner a sus familiares. Hay otro comentario, dice, muy inteligentes y claves preguntas. Muchas gracias. De su parte, señor periodista, dice, gracias por el espacio para los ex trabajadores de Correos del Ecuador. Bueno, hay una serie de mensajes, estoy leyendo una parte de ellos, por favor. Gracias a quienes están interactuando en la página principal del canal. Queremos liquidaciones justas como servidores públicos, lo que dice el reglamento interno de Correos del Ecuador, empresa pública. Elizabeth Pavón. Juan Chamaney dice que se investiguen de qué manera se beneficiaron todos los directivos del Mintel, EMCO y personal de Correos del Ecuador con el cierre de la empresa pública. Adicional también dice, verifiquen qué cuentas bancarias y a qué grupos económicos del mercado courier privadas pertenecen. Me imagino en la actualidad, esa misma gente que ayudó a quebrar la empresa. Por lo que conversamos, algo me acuerdo de la vez pasada en el diálogo que tuvimos, Héctor. Así es lo que se pidió. Como vuelvo y repito, el que nada debe, nada teme. Nosotros pensamos que si el cierre fue inevitable, según ellos, ¿no? Según ese informe que lo han manejado con un secretismo bárbaro, ¿por qué no pagaron las liquidaciones que dice la ley? Y ojo, mi estimado Byron, lo hicieron en medio de la pandemia, cuando no había plata para comer, cuando todos estábamos endeudados en arriendos. Perdónenme, pero pensar de ese modo, pensar en quedar bien con un jefe o mantener un puesto de trabajo, acabando con la vida de muchas personas, atentando contra la dignidad de los compañeros, no es justo. Por eso se pidió que se investigue, que se vea quién tuvo y quién no tuvo responsabilidad, y así llegar a la verdad. Lo importante, mi estimado Byron, es que en las mesas de trabajo van a estar presentes los ex trabajadores y nosotros lucharemos hasta las últimas consecuencias para
que se reintegren nuestros derechos. Como muchos compañeros en los comentarios indican que solo quieren la liquidación justa, se va a pedir eso. Se va a pedir las liquidaciones para las personas que no quieran volver a trabajar. Porque existe ya una empresa de correos nueva. ¿Por qué en esa empresa no nos dan paso para reingresar las personas que fuimos desvinculadas? En esa parte, Héctor, hay un mensaje que me parece relaciona a lo que usted está diciendo. Un tema grave y prohibido a nivel constitucional, dice Pepe Salvador. Realizar y paralizar un servicio público. Correos del Ecuador, al día de hoy, y la nueva empresa creada, Servicios Postales del Ecuador, no entrega ni un solo sobre, y peor aún, recibe un solo sobre o envío. Está paralizado el servicio público postal. Explíqueme algo aquí, me generó una duda. ¿Servicios Postales del Ecuador es todavía regentado por el Estado o esta es la empresa privada que se armaron a propósito de quebrar a Correos del Ecuador? Explíqueme esa parte, por favor. Servicios Postales es una empresa creada con decreto 1244 del 15 de febrero de este año, si mal no me falla la memoria, para hacer lo que Correos del Ecuador hacía. Como se ha explicado muchas veces, Correos del Ecuador tiene un convenio internacional del manejo del SPU, del Servicio Postal Universal, y como le indica precisamente el doctor Salvador, no se puede paralizar eso. Igual Correos del Ecuador es un servicio público, no podemos paralizar. Actualmente, de buena fuente, nos indicaron que todo lo que es el ordinario, es decir, las cartas más económicas que llegan al país, fueron embodegadas para entregar a la nueva empresa, es decir, a Servicios Postales, que es público también, para que comience su distribución. Actualmente no están entregando sobres, no están entregando envíos, no están cumpliendo con el servicio express y principalmente el SPU, que lo han paralizado, y eso tiene también connotación, porque estamos dejando sin servicio público a todo el Ecuador. Porque, ojo, cerraron muchas agencias a nivel nacional. Puedo entender yo en este preciso momento que salió más caro el remedio que la enfermedad, si quisieron verlo así. Crean una empresa, lo más fácil es el personal operativo que tiene experiencia, nómina, que sabe recorrer el territorio con mucho adiestramiento, forme parte de esta empresa Servicios Postales del Ecuador. O sea, debería ser lo ideal. Las personas que tienen voluntad de integrarse ahí a trabajar, ¿cuál es el problema de ellos? No tienen nómina, el personal es incompetente o sencillamente no hay visión, no hay planificación, no hay estrategia de trabajo. Lamentablemente, el tema postal no se aprende en una universidad, mi estimado Bayron. Se aprende en la calle, se aprende con los señores carteros, se aprende con los clasificadores, se aprende con las personas que han manejado el servicio postal durante años. Llegar a improvisar una empresa así es complicado, porque solo falta, mi estimado Bayron, y con respeto debido a las empresas de delivery, solo falta que contraten deliveries para entregar la correspondencia. No es lo mismo entregar algún pedido que entregar un envío postal. Se debe cumplir ciertos pasos. No es cuestión solo de coger, dejar abajo la puerta y se acabó, no. Se debe cumplir ciertos pasos para salvaguardar la integridad de esos elementos. Estamos conscientes que el criterio postal que están manejando actualmente no es completo y esperamos que rectifiquen. Para eso están los trabajadores. Para eso está gente que ha trabajado años y que tranquilamente podemos ir y ayudar a que la empresa retome sus antiguas glorias y ser autosustentable 100% y no pedirle un solo centavo al Estado ecuatoriano. Eso es lo que queremos nosotros. Por acá hay otra denuncia bastante grave y le piden a usted que haga referencia. De hecho lo hizo medio superficial, pero dice acá algo. Buenas noches, Aroma Estéreo dice, gracias por la oportunidad, Héctor, denuncie que hay 2 empresas de correos
haciendo la misma función. O sea, ¿cómo es el tema? Hago una acción, pero cobro por dos corrientes, quiero entender. Así más o menos estoy queriendo entender. Duplicación de sueldos y cargos. Lo más grave, tienen represados alrededor de 1.700.000 envíos, que son de los clientes. Reactivación de correos, me parece que exclama esa última frase como para pedir que Correos del Ecuador vuelva a funcionar. Sin embargo, aquí cabe también otro análisis adicional. Podemos entender quizás que si la empresa volviera a reestructurarse, implica un problema mayor de inversión, o qué condiciones están dadas, adecuadas y fáciles para poder reactivar Correos del Ecuador. Bueno, para reactivar Correos del Ecuador, de ley se necesita inversión pública. ¿Por qué? Porque destruyeron todo, mi estimado Byron. Carros botados en el galpón de Tababela. 1.700.000 envíos de gente como usted, gente como yo, que no ha podido retirar los envíos porque un cepillo que usted compra por internet en 50 centavos, tiene que pagar un impuesto de 3,49 centavos más. Sale más rápido ir a las tiendas de chinos para comprar ahí. ¿Qué pasa con esa paquetería? Es la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Acaso le queremos, ¿cómo se llama? Ponerle la etiqueta de no distribuible y donar, regalar? Algo que no es de correos, porque cada envío pertenece a cada persona que lo trajo. Sería un delito tomarse esa regación y regalar los envíos. Referente a la duplicación de funciones, y agradezco a los compañeros que por los comentarios, que también los estoy leyendo, nos dan la pauta para seguir conversando. ¿Por qué es esto? Correos del Ecuador está en liquidación. ¿Qué es lo que debe hacer una empresa en liquidación? Cerrar las puertas, cuadrar las platas y entregar a la nueva empresa, porque así es la figura. Pero Correos de liquidación, tengo entendido que estuvo trabajando, estuvo entregando envíos, cuando no era su función. Y ahí tiene su nómina, su jerárquico superior completo. Igual que la empresa de servicios postales. Tenemos 2 gerentes, tenemos 2, entiendo, jefes administrativos. Se está duplicando. ¿Quién es el que pierde con esto, con estas malas decisiones, por hacer las cosas al apuro? El pueblo ecuatoriano, porque es plata del pueblo la que están utilizando, sin considerar que era más fácil hacer lo posible por pagar las deudas que tenía Correos del Ecuador, tratar de solicitar al mismo Estado, porque había deudas con el mismo Estado, que se condonen esas deudas y comenzar a trabajar. Tendríamos que comenzar de cero, sí, pero se puede hacer el trabajo. Héctor, ¿están entonces Servicios Postales del Ecuador utilizando cierta parte, toda la parte o la misma infraestructura de Correos del Ecuador? ¿Servicios Postales del Ecuador están utilizando la misma infraestructura de Correos del Ecuador o me equivoco? O sea, de lo que yo tengo entendido, ellos están en el galpón de Puzuquí, porque la parte administrativa de Correos del Ecuador en liquidación se encuentra en el edificio que está ubicado en la Gaspar de Villarroel y Amazonas, junto al CNT. Entonces ellos, es un gasto doble, y eso lo venimos diciendo desde hace rato. Lamentablemente parece que les entra por un lado y les sale por el otro los comentarios, ¿no? Y eso a la corta o a la larga, cuando la Contraloría General del Estado ingrese, va a auditar, porque no estamos diciendo algo que sea mentira, es algo real que se puede demostrar. Si usted desea, Mr. Byron, venga a Quito, vaya al galpón, pregunte, vaya a la Gaspar de Villarroel, pregunte, se va a dar cuenta de lo que le estamos diciendo, no mentimos. Porque la lucha que nosotros hacemos tiene que estar basada en hechos reales. Y eso ha hecho que ya hasta la Asamblea nos haya escuchado. Porque en los próximos días, posiblemente me sale un viaje a la capital de la República. Trataré de hacer contacto para que me ayuden a movilizar a los puntos, porque la verdad que
Conozco Quito, sí, me puedo orientar y manejarme, sí, pero no necesariamente puedo llegar a donde está el elemento informativo de correos del Ecuador, relacionado a este tema de correos del Ecuador. Así que ojalá haya la oportunidad de notificarles mi presencia por la capital de la República. Estamos aquí en Guayas, Cantón Yaguachi, y en una parroquia rural, desde aquí hacemos patria. Hay una entidad de entrega de envíos que también ha realizado muy buen trabajo en el país, bastante reconocida, por cierto, Servientrega. ¿Qué tan amplio en el asunto del manejo del pastel de clientes tenía, o qué espacio en el mercado tenía la empresa Servientrega con relación a Correos del Ecuador? Dato exacto yo no lo tengo en este momento, Mr. Vera, pero lo que sí podemos analizar es el crecimiento que han tenido estos couriers y el crecimiento de couriers pequeños que se han creado. Con mucha razón, el tema postal es un tema rentable, pero muchos couriers grandes fueron los beneficiarios de que no esté correos. Una carta que a usted le costaba $2, ellos cobran 4, 5, 6 dólares. Entonces, se puede demostrar que la necesidad del país de tener un courier estatal hace que los costos bajen en todo sentido, porque va a ser una regulación de los costos de los envíos, porque se van a tomar en cuenta los valores que tenía Correos del Ecuador, lógicamente con estructura. Yo no ataco ni hablo mal del resto de couriers, ellos tienen todo el derecho del mundo a trabajar. Lo único que estamos reclamando es que nuestra fuente de trabajo. Héctor, de verdad que cada vez más sorprendido, y hay mucho material para seguir dialogando. Seguramente esta entrevista se puede prolongar por más tiempo, pero vamos a cortarlo en unos minutos más. Sin embargo, también me nace otra duda adicional. Usted decía que hay muchos envíos que están guardados y que sería criminal hasta cierto punto coger eso, distribuir, entregar, regalar, subastar algo que no les pertenece. Pero no le queda a usted de pronto una pequeña posibilidad de que entre esos envíos haya algo que haya sido de vida o muerte, que enviaron alguna noticia, algún documento vital para una situación familiar, corporativa, empresarial, y que de eso dependía incluso el éxito de alguna empresa, y esté ahí arrumado, botado a la intemperie, en riesgo de pérdida y lo demás? En ese sentido, yo creo que las responsabilidades que se deben establecer son todavía mucho más grandes, pero seguramente queriendo enfocar qué tipo de envíos nomás ustedes hacían, lo que es cartas, documentos o algún otro tipo de envíos. Pues por ejemplo del exterior venían inclusive medicinas, ¿sí? Con el servicio más económico que nosotros le conocemos como ordinario, que es el que cuesta menos. Por ejemplo, para Estados Unidos, una carta con el servicio express costaba entre 30 y 35 dólares una carta, un paquetito unos 40, 45. En cambio, un envío a Estados Unidos, alguna vez que mandé algún envío para allá, me costó 11 dólares, es más económico. Y los tiempos de entrega son más amplios, se tiene hasta 76 días para entregar un envío. Lamentablemente, por la falta de recursos, por no tener el vehículo para ir a entregar, la moto para que el cartero salga, el carro de encaminamiento, el camión para que traiga la carga de provincias o se lleve la mercadería allá, hacía que incumplamos. Inclusive en la última oportunidad que yo tuve de realizar esos envíos cuando estuve trabajando, existía envíos que mandaban de franqueados ya de otros países y se encontraban ahí. Y como no pagaban el 3,49, no eran entregados. Así de simple. Y eso es otra cosa que debería también, y vamos a registrarlo como observación, para que sea revisado la calidad de los envíos que llegaron a Correos del Ecuador y que no fueron entregados en su momento. Porque puede haber, como usted dice, medicinas para una persona que tiene alguna enfermedad y eso no se entregó. No sabemos si existe correspondencia acumulada de lo que ha llegado en el aeropuerto, pero en Correos del Ecuador existe una cantidad bastante grande
que debería ser revisado. Opciones para entregar, muchas. La primera, eliminar el impuesto de 3,49 que existe. Si es que existe la necesidad de cobrar al cliente al momento de entregar un envío, cobrémosle $1. 1.700.000 envíos por $1. Cada uno, imagínense. Como base, ¿no? ¿No? Empresas, que esas ideas nosotros inclusive las dimos en su momento. La persona que estaba de jefe de distribución hace unos 2 años habló de este tema. Presentamos un proyecto, lamentablemente no les dio la gana, perdón la expresión, de hacerlo. ¿Por qué? Porque decían que de ahí sacábamos los recursos, porque no eran capaces de crear un nuevo servicio para ganar recursos, y eso es lo que afectó grandemente a la empresa. Muchas personas de pronto van a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer y por qué tengo que estar escuchando esta entrevista Correos del Ecuador? Aunque usted no lo crea, señores, es un servicio postal que debe ser como parte de un servicio del Estado, como ya se mencionó en este espacio, incluso como para regular el mercado. Desde ese punto de vista, creo que no estamos equivocados, pero una visión que marca indudablemente su ideología política administrativa dentro de un país hace que todo apunte más bien a lo privado, a donde ellos sean dueños absolutos de un precio, de una imputación de un servicio, y por lo cual pues no les conviene una competencia relativamente. Vamos a esperar qué pase en las subsiguientes comparecencias o mesas de trabajo a las que han quedado de acuerdo. Van a asistir incluso los mismos miembros de la Asociación de Ex Trabajadores de Correos del Ecuador para ver qué resultados se obtienen. La Comisión Especializada Permanente del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social de la Asamblea Nacional tiene la obligación moral. Es una comisión que está para defender los derechos laborales y la seguridad social de los trabajadores. Más aún, habiendo sido empresas que tenían servidores públicos bajo este régimen de empresas públicas del Ecuador. Ojalá, auguro los mejores éxitos para las aspiraciones de ustedes. Yo quiero despedir esta entrevista. No sé si hay algún otro tema más que podamos abordar. De no ser así, dejaremos abierta la posibilidad para ver cómo va trabajando la mesa de trabajo que han sugerido y ver resultados más adelante. Encantadísimo de dar el espacio para conocer este tema neurálgico. Y también habíamos dicho hace meses atrás que sería interesante darles el espacio a a Ferrocarriles del Ecuador. Ayúdenos a hacer ese contacto para un trabajo similar, apuntar a dar el espacio necesario para que puedan vertir las realidades del trasfondo de estas empresas públicas que fueron cerradas, para que el pueblo pueda conocer cómo se está manejando este tema. Héctor, en la despedida final, y muchas gracias por la entrevista. Gracias, mi estimado Bayro, y bueno, el momento que ustedes lo vean conveniente de venir a Quito, con mucho gusto lo recibiremos, conversaremos con usted para que vea la realidad, o sea, para que vean que no estamos mintiendo. Nuevamente, a pesar de que ya tenemos ese avance enorme con la Asamblea Nacional, aquí a la distancia le damos un Dios le pague bien grande a nombre de todos los trabajadores, ex trabajadores de Correos de Ecuador. Volverle a pedir al presidente de la República, a don Guillermo Lasso, escúchenos. La Asamblea ya ha dado un paso enorme, recibiéndonos y aceptando nuestros criterios. Únase a eso y converse con nosotros. Busquemos una alternativa. A los 10 compañeros, estamos en la lucha, compañeros, estamos en la lucha, hasta las últimas consecuencias, para que nuestros derechos sean reivindicados, porque no es justo, mi estimado Byron, haber pisoteado tantos derechos para ahora querer hacer la de Poncio Pilatos. No es justo. Y nuevamente, mi estimado Byron, a usted, muchas gracias por el espacio que nos ha regalado para expresar lo que todos los compañeros que salimos de la empresa sentimos. Y ya sabe que estamos a la orden y agradecerle nuevamente. Muchas gracias, estimado Byron. Muy agradecido de su comparecencia a esta entrevista. Insisto, reiteramos, estamos poniendo a disposición de ustedes nuestro espacio. Y lo que sí es cierto, y una sugerencia salomónica,
no se descuiden, no se descuiden, porque hoy vivimos en un país de tanta inseguridad ciudadana, política, jurídica. Estamos en un país en donde la justicia es injusta. Así que el único asunto de recomendación que les hago a ustedes, no los conozco a nadie de ustedes en persona, sin embargo, sí he tenido la oportunidad de ver las oficinas, de recibir indistintamente algunos vehículos móviles que estaban siempre recorriendo por las provincias y por mi ciudad y por mi parroquia. En algún momento he recibido la correspondencia en nuestra oficina, así que he tenido la oportunidad de enviar también algún oficio, alguna encomienda para oficinas públicas en la capital de la República. Y Correos del Ecuador llenaba un poco de orgullo porque era la bandera de la empresa pública de courier en el país. Gracias, Héctor, y estaremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Héctor. Hasta la próxima.